Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a otro video más, a un chisme más. Pero el día de hoy, hermana, les traigo una historia demasiado triste que yo espero que se haga justicia. Así como ya le hice en el título del video, desvivieron al amor de mi vida por un error. Quédate a escuchar esta trágica historia porque de verdad que está demasiado triste. Si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Esta triste historia comienza, hermana, cuando yo tenía aproximadamente 12 años de edad. Yo vivía con mis papás y con un hermano. Para esto mi hermano tenía a un grupito de amigos, que eran 5, que siempre fue su grupo de amigos. Iban juntos a la escuela, jugaban fútbol, jugaban esto, comían juntos, siempre se la pasaban juntos y siempre eran ellos 5. Incluso ellos tenían un equipo de fútbol, entonces te digo, todo el tiempo se la pasaban juntos mi hermano y esos amigos. Ellos a mí me veían como una hermanita. La verdad es que yo los quería mucho, pues porque convivía también mucho con ellos, entonces ellos me veían como una hermanita chiquita, me cuidaban, me querían y eran muy lindos conmigo. Todos para mí eran muy especiales, pero hermana, había un amigo de mi hermano en especial, que le vamos a poner Oscar. Yo desde que conocí a Oscar, al amigo de mi hermano, no, hermana, a mí me encantaba, o sea, yo estaba enamoradísima de él. Yo sabía que nunca iba a poder ser porque pues yo tenía 12 años y él tenía 18, entonces yo dije, jamás va a pasar algo, pero hermana, era pues mi amor platónico. Lo veía llegar y yo, ay, mi amor platónico, ya sabes, como si ves a un artista de chiquita en la tele y dices, ay, mi amor platónico, pues haz de cuenta que Oscar era mi amor platónico. Yo era feliz cada que se reunían en mi casa porque, ay, hermana, pues yo veía a Oscar y era como, ay, así, o sea, siempre yo encantada con este muchacho, pero yo sabía que él no me iba a ver con ojos de amor porque pues yo era una bebé para él, yo tenía 12 años, él 18, entonces pues para nada iba a suceder. Total que para esto llega una tía de España, una hermana de mi mamá, que hermana, ella me quería muchísimo, mi tía me quería mucho porque desgraciadamente ella perdió a una hija, entonces a mí me veía como una hija y aparte me decía que me parecía mucho a ella, entonces ella me consentía desde bebé, me consentía muchísimo. Tan es así que le propuso a mis papás que si me dejaba irme a España con ella a estudiar y pues hermana, yo encantada dije sí me quiero a otro país a estudiar, a aprender y mis papás pues al principio como que no estaban convencidos, pero mi tía dijo yo me voy a hacer cargo de todos sus estudios, sus gastos, pero déjenla ir, ella va para que aproveche, ¿no? Era una oportunidad muy grande, hermana, entonces pues mis papás al final terminaron accediendo y yo feliz de la vida me fui a estudiar a España. Llegó el día de irme a España con mi tía, hermana, entonces mi hermano, mis papás y los amigos de mi hermano, incluyendo Oscar, fueron a despedirme al aeropuerto. Nos abrazamos, nos despedimos. Hermana, yo estaba muy feliz, pero también estaba triste porque no iba a ver a mis papás, a mi hermano y a Oscar. Llegué a España con mi tía a estudiar luego, hermana, pero también uno de mis propósitos era cuidar mi físico, estar más guapa, no sé, cuidarme bastante y la verdad es que así fue. Estudiaba, entrenaba porque yo quería que cuando regresara a mi país con mi familia, pues me vieran diferente, me vieran cambiada, pero me vieran o sea, muy bonita, muy guapa, ¿sabes? O sea, la mejor versión de mí, pues. Hermana, pasaron 8 años sin ver a mi familia. Yo no tenía redes sociales. Yo solamente usaba WhatsApp para hablar con mi familia, con mis papás y mi hermano, pero yo nunca subía fotos mías porque les digo, yo quería que cuando llegara a mi país, pues todo el mundo me viera así de que wow, qué diferente estás. Pues hermana, me fui de 12 años, o sea, ya habían pasado 8, ya tenía 20 años, entonces yo quería que todos me vieran y se sorprendieran. Mi tía y mis padres decidieron que ya era hora de que regresara a mi país, a mi casa, entonces me dijo mi tía, mira, regrésate, tú ves si te quieres volver a venir acá a España, está bien, si te quieres quedar con tus papás, también está bien, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver qué pasa. Total, hermana, yo regresé a mi país, pero para esto yo no le dije a nadie cuándo llegaba ni a qué hora, porque quería que fuera una sorpresa también. Hermana, pues viajo con mi tía a mi país, con mis papás, llego de sorpresa, llegué un sábado a las 9:30 de la noche. Cuando llegué estaba mi hermano con sus amigos en la terraza celebrando porque habían ganado un partido de fútbol. Entonces en cuanto llego, el primero que me ve es mi hermano, corre, me abraza, me cancha, me levanta, todo así súper felices. Mis papás también, todos súper emocionados. Todos los amigos de mi hermano estaban impactados al verme, pues al ver que ya no era esa niña que habían despedido en el aeropuerto hace 8 años, yo estaba súper cambiada. Pero cuando llego, hermana, pues obviamente lo primero que hago es buscar a Oscar, pero no lo vi ahí en la terraza.
Cuando entro a la cocina me encuentro a Oscar. Él se queda paralizado, hermana, paralizado, así impactado al verme, yo también a él. Ahí comprobé que me seguía gustando, que me seguía encantando, sentí las maripositas, perdón, en el estómago, el corazón, todo de verdad. Yo estaba también muy emocionada de verlo, nos abrazamos, nos saludamos y bueno, ahí estuvimos celebrando también mi regreso, aparte del partido, y toda la noche Oscar y yo no nos quitamos la mirada. Con el paso de los días, Oscar y yo empezamos a tener mucha comunicación, comenzamos a platicar. Él tenía muchas chicas atrás de él, pero él no le hacía caso a nadie, estaba soltero igual que yo, entonces decidimos comenzar a salir. Pero para esto, Oscar, tan educado como siempre, tan hermoso como siempre, primero fue con mi hermano para pedirle permiso para que pudiera salir conmigo. Mi hermano obviamente le dijo que sí, hermana, pues es que lo conocía de toda la vida, era de verdad, Oscar era una persona súper buena, súper noble. Entonces en un partido de fútbol me pidió ser su novia. Ay, hermana, yo estaba emocionada porque el amor de mi vida, mi amor platónico, por fin era mi novio. Él me decía y me platicaba que pues a pesar de que tenía mucho pegue y que muchas chicas lo buscaban, que él decía que muy dentro de su corazón estaba esperando a alguien que no sabía quién, y pues mira, aquí estoy yo. Hermana, pues duramos como 2 años de novios, me propuso matrimonio, nos casamos. A los meses quedé embarazada de mi bebé y era una niña. Oscar y yo estábamos felices, y Oscar más, porque él soñaba con ser papá de una niña, hermana. Entonces de verdad yo tenía al mejor esposo, al mejor papá, al mejor hombre del mundo. Yo estaba feliz en mi relación. Era de verdad muy buen papá. Por ejemplo, en la noche cuando lloraba la niña me decía, no, tú no te levantes, tú estás cansada, yo voy, y él se levantaba, hermana, súper lindo. Total que para esto mi hija cumplió 1 año y él pues seguía saliendo a jugar fútbol con sus amigos y mi hermano y así. Entonces, en una ocasión, una noche, como a las 9:30 de la noche, me dice, ay, ¿qué crees? Pues tengo que ir a jugar fútbol. Llegaron sus amigos por él. Me dice, pero no tengo ganas de ir. Y yo así como que, ay, no vayas. Y me decía, no, pues es que pues ya habían llegado sus amigos, ni modo que les dijera que no, que les cancelara. Me dice, ay, no, yo quisiera quedarme aquí acostado contigo, con mi bebé. Pero bueno, hermana, total, le dije, bueno, está bien. Me dice, mira, en cuanto se acabe el partido, me regreso. Y para esto, hermana, antes de irse, bien raro, porque me dice, mi amor, te amo, eres la mejor esposa, la mejor mujer, gracias por darme la bendición más grande de ser papá, te amo con todo mi corazón. Me dio un beso y se fue. Hermana, más tardecito se escucharon unos truenos horribles. Y fue de esos momentos que me entró un presentimiento, sentí algo horrible aquí en el pecho, dije, ¿qué pasó? Cabe señalar que él jugaba fútbol súper cerquita de la casa, sí, 1 cuadra de la casa. Entonces, no sé, hermana, no sé qué me entró, me empecé a desesperar y dije, a ver, ¿qué está pasando? Hermana, le dejé mi bebé a mi mamá y me salí a buscar a mi esposo porque estaba preocupada, no sé por qué me entró la preocupación cuando escuché esos truenos. Hermana, cuando salí a ver qué había pasado, llego ahí a donde estaban jugando fútbol y estaba tirado Oscar, mi esposo. A él era el que le habían dado. Yo estaba que no entendía qué era lo que había pasado, me sentí como en una pesadilla. Lo llevamos al hospital, en el camino me decía, mi amor, tengo miedo, no me quiero ir, no te quiero dejar, no quiero dejar a mi hija. Hermana, yo estaba en shock, no podía creer lo que estaba sucediendo. Se desmayó en ese momento. Y a las horas me avisan que su cuerpo no resistió, que él había fallecido. En ese momento mi mundo, hermana, se derrumbó por completo. ¿Cómo le iba a explicar a mi hija cuando creciera lo que había sucedido? Hermana, había perdido al amor de mi vida, mi hija se había quedado sin papá, y ¿sabes qué es lo peor o lo mejor de esto? Que a los 2 días de que se fue mi esposo de este mundo, me enteré que estaba nuevamente embarazada. ¿Cómo le iba a explicar a mis hijas que no estaba su papá ya? ¿Cómo les iba a explicar lo que había sucedido con su papá? Ay, pues yo estaba destrozada, hermana. Yo ya no quería estar aquí, pero tenía que agarrar valor de donde sea por mis hijas, porque pues no las iba a dejar solas. Mi hija tenía 1 año, estaba embarazada. Entonces, bueno, a los 3 meses de que falleció mi esposo, hermana, nos enteramos que había sido un error, que le dieron a una persona que no era, que tenían mucho tiempo buscando a este sujeto, y como mi esposo tenía las mismas características y la misma complexión, pues se equivocaron y fue un error por completo. Alguien me quitó el amor de mi vida sin alguna razón, hermana, simplemente porque fue un error.
¿Cómo le explico a mi corazón que me quitaron y me arrebataron al amor de mi vida simplemente porque se equivocaron? Dejando a 2 hijas sin su papá, a una mamá sin un hijo. ¿Cómo le explicaba esto a la familia? Que todo fue un error. Yo lo único que pido, hermana, es que se haga justicia.